Vemos acá en un rectángulo, te decía que viene a ser o representa el axón de esta neurona. Hacia afuera, hacia el espacio extracelular, la carga es positiva porque abundan los iones de sodio. Ten en cuenta, y esto es importante que lo recuerdes, porque anteriormente ya has tenido la clase de lo que es célula, ¿ya? ¿Quién es conocido como el principal catión extracelular? El sodio, ¿no es cierto? Y el principal catión intracelular, el potasio. Ambos son cationes y tienen carga positiva. El sodio, por encontrarse en mayor concentración fuera de la célula y siendo positivo, entonces le da al ambiente extracelular una carga positiva. Adentro de la célula, en la neurona en este caso, la carga se torna negativa porque hay, si bien es cierto, hay sodio y también hay potasio y en mayor concentración potasio, existe una concentración de proteínas con carga negativa alta también en la parte intracelular. Esto hace que la carga positiva afuera y la carga negativa adentro, ¿no?, se llame membrana de reposo. El potencial de reposo se mantiene con los iones de sodio fuera y los iones de potasio dentro. Significa que la fibra está polarizada. La fibra viene a ser el axón, está polarizado, ¿no? Es un estado de reposo. Cuando viene el impulso nervioso, ¿no?, y llega al axón, se da el proceso de despolarización. Al estimular la membrana del axón, esta se torna muy permeable al ion de sodio, es decir, lo deja entrar. Y cuando entra ion de sodio al interior de la célula nerviosa, la parte interna de lo que estaba negativa, ahora ¿cómo se pone? Positiva. ¿Ok? Esto hace que el interior, ¿no?, de la carga, ¿no?, en este caso, se vuelva positiva. Cuando el impulso nervioso pasa de esa zona a la siguiente, nuevamente, ¿no?, la carga positiva hacia afuera y ahora la carga negativa hacia adentro. Es decir, se da una repolarización. ¿Qué viene a ser la repolarización? Viene a ser la restauración del potencial de reposo. O sea, estás regresando al mismo estado del que estabas inicialmente. ¿Ok? Esto se debe a que la permeabilidad de la membrana para el sodio, ¿no?, disminuye, mientras que se torna muy permeable al potasio. ¿Ok? Como el potasio sale, el medio intracelular se torna negativo nuevamente. ¿Ok? Ambas fases, la despolarización y la repolarización, constituyen un potencial de acción. El potencial de acción de una neurona tiene una duración de más o menos de 1 a 2 milisegundos. En las fibras o axones amielínicos, o sea que no tienen mielina, el impulso nervioso es conducido por una sola onda continua, como vemos acá. Por una sola onda continua. Después que pasa la onda, la membrana vuelve al estado de reposo. Esto es posible por el transporte activo, o sea, por la bomba del sodio y potasio, ¿no? Es decir, tú vas a regresar a un estado de reposo, ¿no?, gracias al transporte activo, ¿no es cierto? Donde, ¿no?, vas a sacar sodio y vas a hacer entrar potasio, ¿ya? Entonces, después que pasa la onda, la membrana vuelve al estado de reposo. Esto es posible por el transporte activo, que repone la concentración de sodio y de potasio a ambos lados de la membrana. Esta onda es conducida hasta el telodendrón, o sea, hasta la parte final del axón, donde se provoca la liberación de estos neurotransmisores, ¿ya? De esa manera, entonces, se da la transmisión de impulsos nerviosos, ¿ya? Aquí tenemos algunos neurotransmisores que se liberan, ¿ya? Bien. Nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso del hombre, del ser humano, es un sistema nervioso encefálico, ¿de acuerdo?
Este sistema nervioso también está presente en los demás animales vertebrados, ¿no? La estructura general del sistema nervioso de los vertebrados es la de un cordón nervioso dorsal. Ya hemos dicho que tiene una ubicación dorsal, en cuyo extremo, ya, en su extremo anterior, o sea, en la parte de arriba, hay una masa de ganglios llamada encéfalo. Y en su extremo posterior, o sea, la parte de abajo, ¿no?, está la médula espinal. Una de las características resaltantes en los vertebrados es el desarrollo justamente de esto, del encéfalo, que a diferencia de los invertebrados, ha cambiado de tamaño y capacidad funcional. O sea, se ha dado la encefalización. Durante el desarrollo embrionario, la primera estructura en aparecer, ¿no?, es justamente esto, el tubo neural. El tubo neural es una estructura nerviosa que aparece en el desarrollo embrionario, ¿no?, de todos los vertebrados, ¿ya? Y aparece a partir de una capa embriológica que es el ectodermo. De este tubo neural, de esta estructura nerviosa que nosotros tenemos cuando somos embrioncitos, se forma las llamadas vesículas primarias, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas vesículas primarias? Las que vemos acá. El prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, ¿de acuerdo? Repito, el prosencéfalo, el mesencéfalo, ¿ya?, y el romboencéfalo. Estas tres que están acá. A partir del prosencéfalo, se origina lo que se conoce como el telencéfalo, esto de acá. ¿Ves? El telencéfalo, ¿ya? Este telencéfalo va a originar al cerebro con sus hemisferios cerebrales, ¿ya? Al cerebro con sus hemisferios cerebrales. Y también a los lóbulos olfatorios, ¿ok? El mesencéfalo, que es esta parte de acá, va a originar, ¿no?, justamente una parte del sistema nervioso que son los lóbulos ópticos, ¿no?, en peces, anfibios, reptiles y aves. Y en los mamíferos, ¿no?, esa zona del mesencéfalo va a controlar los movimientos del globo ocular, ¿ya? Profesor, disculpe, Sí, dime. ¿podría poner la imagen al 100%, por favor? Que se ve chiquito. ¿Ahí está bien? Parece que se me ha puesto una interferencia acá. A ver, voy a retirarla. Ya, ¿ahí está bien? Se ve igual, profe. Se ve igual. Esa es la imagen del... ¿Podría aumentar el zoom, profe? Pero abajito hay una opción para aumentar el zoom, profesor. Sí, profesor. En donde dice 64%, puede aumentarlo. A ver, ¿se fue la presentación o sigue ahí todavía? Sí, ahí. Sigue ahí, ¿no? A ver. Como es un PPT, ya, estoy acá. Vamos a ver. ¿Ahí? Ay, qué raro. ¿No? No, qué raro. Estoy aumentando. Recién se ve. A ver, ¿Ahí se ve? un poquito menos. Sí se ve más cerca, pero se ve solo una parte. ¿Ahí? ¿Se ve ahí? Sí, profesor. ¿Se ve mejor? Sí, profe. Ya. Entonces, aquí tenemos las vesículas primarias, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, ¿ya? A partir del prosencéfalo vemos acá que se está formando el telencéfalo y el diencéfalo,
¿no? El telencéfalo da origen a los hemisferios cerebrales, derecho, izquierdo, ¿no? Y el diencéfalo da origen a la zona del tálamo y al hipotálamo, ¿de acuerdo? Ahora, el mesencéfalo es una zona, ¿no?, que se le llama el cerebro medio. Este mesencéfalo va a originar los lóbulos ópticos en los peces, anfibios, reptiles y aves, y en los mamíferos va a controlar los movimientos del globo ocular. Ahora, la otra parte de acá, que es esta, que es el romboencéfalo, ¿ya? El romboencéfalo va a originar dos zonas, el mielencéfalo, que es este de acá, el mielencéfalo, y el metencéfalo, ¿ya? Este de acá, el metencéfalo, da origen al cerebelo, que es el órgano del equilibrio, ¿ya? Que tiene que ver con el control de la posición del cuerpo, la postura, inclusive la regulación del tono muscular, el movimiento, ¿ya? Y además, a partir del metencéfalo, se va a originar una zona que viene a ser también el puente de Barolio, o lo que se conoce como protuberancia, ¿ya? El puente de Barolio, ¿no?, va a conectar el cerebelo con otros centros encefálicos, como el bulbo raquídeo y la médula espinal, ¿ok? Pero también tenemos una parte que es el mielencéfalo. El mielencéfalo va a originar a lo que viene a ser parte del bulbo raquídeo, que se conoce como médula oblongada o médula oblonga. Prácticamente la zona del bulbo raquídeo, ¿ya? Este bulbo raquídeo tiene que ver con la regulación de la frecuencia cardíaca, con el ritmo respiratorio y también con otras funciones más como la deglución, por ejemplo. Entonces, estas tres vesículas que ves acá, que son vesículas primarias, dan origen a estas vesículas secundarias. Y estas vesículas secundarias dan origen a todos los órganos que nosotros los vertebrados vamos a tener en nuestro encéfalo. ¿Por qué? Porque nuestro encéfalo tiene tres órganos: el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. ¿De acuerdo? Esto se forma en la etapa embrionaria, ¿ya? En la etapa embrionaria. Así es, ¿ok? Listo. Aquí vemos cómo se da la clasificación o la división de nuestro sistema nervioso. Nuestro sistema nervioso se compone de una masa encefálica, ¿ya?, conocido como encéfalo, y otro órgano que viene de él, que es la médula espinal. El encéfalo se compone de tres órganos nerviosos. ¿Cuáles son? Aquí no lo han puesto, pero son el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Ese es tu encéfalo, ¿ok? Ahora, los nervios craneales son nervios que forman parte del encéfalo, pero que se ubican o que nacen en el tronco encefálico, ¿de acuerdo? Estos nervios craneales que vamos a ver dentro de un momento, que son 12 pares, ¿ya?, forman lo que es el sistema nervioso somático, ¿ya? Y van a dirigirse a la piel, a los músculos, ¿no?, esqueléticos del cuerpo. Los nervios espinales nacen de la médula espinal, son llamados también nervios raquídeos, son 31 pares, y forman lo que se conoce como el sistema nervioso visceral, ¿no? Y estos nervios inervan lo que son los músculos de las vísceras, ¿no? El músculo liso, el corazón, el músculo cardíaco y las glándulas, ¿ya? Estos nervios van a formar lo que es, este sistema nervioso visceral va a formar lo que es el sistema simpático y parasimpático, ¿ya? Todos los nervios craneales y nervios espinales forman el sistema nervioso periférico. Y la médula espinal y el encéfalo forman lo que es el sistema nervioso central. Entonces, se puede también explicar de esta manera. Se puede decir que el sistema nervioso del ser humano está dividido en dos partes: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está dividido en encéfalo y médula espinal.
Y el encéfalo tiene 3 órganos: cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Y la médula espinal, ¿no?, presenta nervios, ¿no?, conocidos como los nervios espinales. ¿De acuerdo? Ahora, estos nervios espinales salen de la médula espinal. También están los nervios craneales, ¿no? Estos nervios craneales salen de la zona encefálica, pero específicamente del tronco encefálico. Algunos mencionan de que los nervios craneales y los nervios espinales juntos, muchos lo llaman sistema nervioso somático. Pero hay nervios, hay otros nervios, otro grupo de nervios que nacen del tronco y que nacen de la médula, que forman lo que es el sistema nervioso, ¿no?, visceral, conocido como sistema nervioso autónomo o vegetativo. En este caso sería el simpático y el parasimpático. Todo el sistema nervioso simpático y parasimpático y el sistema nervioso somático forma el sistema nervioso periférico, ¿ya? Eso es lo que nosotros podemos tener en cuenta en cuanto a la clasificación acá. Listo. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Otra vez se me sale esta interferencia. Ya. Este es nuestro sistema nervioso central, ¿no? Nuestro cerebro, nuestro tronco encefálico acá y nuestro cerebelo, ¿no? Aquí lo vemos también: cerebro, tronco encefálico y cerebelo. El tronco encefálico que tenemos es un órgano nervioso pequeño que está situado aquí cerca de la nuca y presenta 3 partes: el mesencéfalo, la protuberancia anular o puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Y del bulbo raquídeo, en la parte baja, ya nace un cordón nervioso de más o menos unos 45 centímetros, que lo conocemos como la médula espinal. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bien. Aquí, este corte del cerebro nos muestra, pues, una parte, ¿no? En este caso podría ser el lado izquierdo, ¿no? Esta zona de acá muestra claramente, ¿no?, cómo los hemisferios cerebrales estarían conectados por medio de una zona de sustancia blanca que se llama el cuerpo calloso. Claro que aquí no lo notamos, ¿no? El cuerpo calloso uniría los hemisferios cerebrales. Vamos a verlo mejor en la siguiente imagen. Acá está, ¿no? Este es el cerebro y esta parte central viene a ser la cisura interhemisférica. ¿De acuerdo? La cisura interhemisférica, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del cerebro y mencionamos a la cisura interhemisférica, pensamos en los 2 hemisferios cerebrales. El hemisferio, ¿no?, en este caso en el hemisferio cerebral derecho y el hemisferio cerebral izquierdo, ¿no? En la zona del hemisferio cerebral derecho, ¿no?, se encuentran controladas algunas actividades espaciales, ¿no?, musicales, por ejemplo, artísticas, actividades que tienen que ver con la intuición, con la percepción, ¿de acuerdo? Y en el lado izquierdo está la zona más que todo relacionada al lenguaje, al aprendizaje, por ejemplo, de los números, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cerebro está dividido en 2 zonas. Una zona que es el paleocórtex, ¿no?, y otra zona que es el neocórtex. El neocórtex es conocido como la corteza cerebral, ¿ya? Y es el lugar donde justamente se producen actividades mentales más complejas, como el pensar, el razonar, la memoria, la integración de los sentidos, ¿de acuerdo? Y en el paleocórtex, ¿no?, está lo que es, por ejemplo, el sistema límbico, que está relacionado con el comportamiento, ¿no?, encaminados a obtener inclusive hasta una satisfacción, por ejemplo, la toma de alimentos, ¿no?,
¿De acuerdo? Si nosotros vemos el cerebro de esta manera, ¿no? Una vista lateral, vamos a observar que está dividido en porciones grandes, conocidas como lóbulos cerebrales, ¿ok? Lóbulos cerebrales, ¿ya? Estos lóbulos cerebrales son el frontal, ¿no? El lóbulo frontal, los lóbulos parietales, los lóbulos temporales y el lóbulo occipital. Toman el nombre de los huesos también que cubren el cerebro, que son los huesos del cráneo, ¿ya? Entonces, esto de aquí sería la cisura interhemisférica que vemos acá, y acá la vemos de costado. Y estas divisiones, ¿no? Estas rayitas que hay acá grandes, se llaman cisuras. Es decir, el cerebro está dividido en lóbulos gracias a las separaciones de acá grandes que se llaman cisuras. Esta cisura que está aquí se llama cisura de Rolando, ¿ya? O cisura central. Por ejemplo, esta cisura está separando el lóbulo frontal del lóbulo parietal, ¿no? El de verde del morado. Y esta cisura que vemos acá, que se extiende hasta acá, se llama la cisura de Silvio o cisura lateral, ¿ya? Está dividiendo o está separando el lóbulo parietal del lóbulo temporal. Y por acá tenemos también a la cisura, ¿no? Parieto-occipital, ¿no? Es una cisura que está separando, por ejemplo, el lóbulo parietal y temporal del lóbulo occipital, ¿no? La cisura parieto-occipital se llama, ¿ya? En estas zonas nosotros vamos a encontrar algunas funciones interesantes, ¿no? Por ejemplo, a nivel del lóbulo frontal, en este espacio de acá, hay lo que se conoce como el área prefrontal, esta zona de acá que estoy señalando. En esa área prefrontal se controlan algunas funciones intelectuales, sociales y emocionales, ¿no? ¿Ya? O sea, funciones intelectuales superiores. Y más abajito, en esta parte de acá, ¿no? Tenemos el área motora del habla, conocida como el área de Broca, que probablemente ya te han hablado en psicología, ¿no? El área motora del habla de Broca, ¿ya? Y la otra área, que es el área del entendimiento del lenguaje, estaría por acá, en el lóbulo temporal, y se le llama el área de Wernicke, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, una cosa es el área, ¿no? Motora del lenguaje, que te permite articular palabras, ¿no? Y otra cosa es el área que te permite entender lo que te están hablando y diciendo, que es el área de Wernicke, ¿ya? Ahora, delante de la cisura de Rolando, en esta zona de acá que está sombreada, encontramos el área motora primaria, esta de acá, donde dice área motriz. Todo esto es el área motora primaria, ¿ya? Es la que controla los movimientos musculares voluntarios, ¿no? El movimiento. Atrás de la cisura de Rolando, en esta zona, ¿no? En esta zona de acá, que es la zona post-rolándica, encontramos, acá dice área de la sensibilidad general, pero se le llama área sensitiva primaria, que es como el área del tacto, ¿de acuerdo? Acá se controla. Más atrasito y un poquito más abajito acá, en esta zona, vamos a encontrar el área primaria del gusto, o sea, por encima de la cisura de Silvio, en el lóbulo parietal, el área primaria del gusto. Abajo, en el lóbulo temporal, en esta zona, encontramos el área auditiva primaria. Y por acá, en el mismo lóbulo temporal, el área olfatoria primaria, ¿ya? Y aquí, en esta zona de verde claro, en el lóbulo occipital, encontramos el área visual primaria, ¿de acuerdo? Entonces, los órganos de los sentidos se van a controlar y regular a nivel del cerebro en diferentes lóbulos. Si me hablan de la visión, el control está en el área occipital. Si me hablan del gusto,
¿no? Está aquí, en el lóbulo parietal. Si me hablan del tacto, también está aquí, en el lóbulo parietal. Si me hablan de la audición y del olfato, está en el lóbulo temporal. Si me hablan de los movimientos musculares, ¿no? O el área motora primaria, está en el lóbulo frontal. Inclusive hay dos áreas que ya mencionamos, que es el área de Broca, que está en el lóbulo frontal, y el área de Wernicke, que está en el lóbulo, en este caso, temporal. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si nosotros cortamos al cerebro y lo abrimos, ¿no? Lo abrimos como si fuera un pancito. Encontramos esta figura, ¿ya? Aquí sí podemos ver una zona de sustancia blanca, ¿no? Por dentro, que separa el hemisferio o que conecta los dos hemisferios cerebrales, el derecho con el izquierdo. Se llama el cuerpo calloso, ¿ya? ¿Ok? Aquí, dentro del cerebro, yo voy a encontrar a la sustancia gris y a la sustancia blanca. La sustancia gris del cerebro, ¿no? Contiene a la corteza cerebral y contiene a los núcleos basales. Y también contiene al diencéfalo. Todo lo que es el cerebro contiene, la sustancia gris del cerebro contiene tres partes: la corteza cerebral, los núcleos basales y el diencéfalo. La corteza cerebral es una capa delgada de neuronas que recubre el cerebro y que está formada por gran cantidad de neuronas, una gran cantidad de neuronas, ¿ya? Y los núcleos basales son un conjunto de núcleos neuronales que se localizan en la parte medular del cerebro, que cumplen una función de poder controlar las actividades motoras, de poder mover los músculos. Y el diencéfalo, está por acá, es una zona donde encontramos, o sea, es la estructura interna del cerebro que está sobre el mesencéfalo, acá arribita, ¿ya? Que tiene dos partes, el tálamo y el hipotálamo. O sea, si tú cortas el cerebro y estudias la sustancia gris, vas a encontrar el diencéfalo, que está formado por el tálamo y el hipotálamo. Vas a encontrar los núcleos basales y vas a encontrar la corteza cerebral. Ahora, ¿el tálamo con qué se relaciona? Esto podría ser pregunta, ¿no? Y siempre a veces lo preguntan, ¿qué función tiene el tálamo? El tálamo está formado por un par de núcleos de manera así ovoidea, localizados a ambos lados de una zona del cerebro que se llama el tercer ventrículo. Profesor, ¿qué son los ventrículos cerebrales? Los ventrículos cerebrales son cavidades internas del cerebro por donde circula un líquido, ¿no? Que se llama el líquido encéfalo-raquídeo. Este líquido lleva alimento a todo sistema nervioso, transporta minerales, es un líquido transparente, claro, ¿no? Y también es un líquido que protege, ¿no? De los golpes al sistema nervioso, al cerebro. Circula no solo por el cerebro, circula también por la médula, por el cerebelo, el tronco encefálico, ¿ya? En el cerebro hay una zona por donde circula este líquido, que son los ventrículos cerebrales. Y a ambos lados del tercer ventrículo está justamente el tálamo. El tálamo es considerado un centro emocional, ¿ya? Pero también es considerado el centro organizador de las respuestas sensitivas. Se le llama el que integra los sentidos, el centro de la organización sensitiva, el centro de la organización sensorial. Es como la aduana, ¿no? Por ejemplo, el tálamo es considerado el centro intermedio de la audición y la visión, ¿no? Cuando vienen los impulsos nerviosos provenientes del sentido de la visión y el sentido de la audición, tienen que pasar por el tálamo. El tálamo es una zona de relevo, ¿no? Que va a procesar en cierta medida el impulso nervioso que viene, ¿no? De los órganos sensoriales y los va a llevar o los va a mandar hacia la zona del cerebro encargada justamente de responder,
a eso, ¿ya? Entonces, el tálamo es como una zona de relevo donde los impulsos nerviosos procedentes de los órganos de los sentidos pasan, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es como una posta. Ahora, también tenemos al hipotálamo. El hipotálamo ya está formado por un conjunto de núcleos situados debajo del tálamo, por eso se llama hipotálamo, ¿ya? Este hipotálamo es considerado también una glándula, ya la hemos visto antes, porque produce hormonas, ¿no? La hormona antidiurética, la hormona oxitocina, las hormonas liberadoras, las hormonas inhibidoras. El hipotálamo regula a una glándula que está debajo de él, que es esta, que es la hipófisis, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, el hipotálamo también está relacionado con la regulación de la temperatura. Inclusive también participa en la regulación del metabolismo, ¿no? Metabolismo de muchas moléculas, sobre todo los carbohidratos. Interviene en el equilibrio hídrico, en el buen balance o el nivel de agua que tenemos en el cuerpo, ¿no? Regula también los estados emocionales. Al estimular áreas específicas de tu hipotálamo, se producen emociones como sensaciones de miedo o también placer, ira, respuestas sexuales, todo eso a nivel del hipotálamo. Ahora, si hablamos de la sustancia blanca del cerebro, tendríamos que mencionar a las fibras nerviosas, las fibras de proyección, que son un conjunto de axones neuronales que conectan la corteza cerebral con porciones inferiores del encéfalo y con la médula. Por eso se llaman fibras de proyección, ¿no? O sea, fibras que conectan el cerebro con otros órganos que están más abajo. Tenemos las fibras comisurales, una de ellas es esta, el cuerpo calloso, que conecta los dos hemisferios cerebrales, el derecho y el izquierdo, ¿ya? Y las fibras de asociación, ¿no? De sustancia blanca también, que comunican entre sí diferentes zonas, pero de un mismo hemisferio. O sea, hay fibras de asociación en el hemisferio derecho y fibras de asociación en el hemisferio izquierdo, ¿ya? Las fibras de proyección que conectan la corteza cerebral con porciones inferiores del encéfalo y la médula se pueden proyectar a otros órganos. Algunas de ellas se entrecruzan en la zona del tronco encefálico y mandan, digamos, impulsos nerviosos a la zona derecha e izquierda del cuerpo. Estas fibras se entrecruzan en el tronco encefálico y vienen del cerebro. Las fibras de proyección que vienen de la zona del hemisferio derecho controlan la parte izquierda del cuerpo y las que vienen del hemisferio izquierdo controlan la parte derecha del cuerpo. Por eso que a veces cuando hay accidentes cerebrovasculares o derrames cerebrales, las personas tienen dificultad a la hora de mover brazos y piernas, pero del lado derecho. ¿Por qué? Porque el derrame ha sido en el lado izquierdo del cerebro o viceversa, ¿no? Entonces, a veces sucede ese tipo de cosas. Bueno, y aquí vemos el tallo cerebral, que es este, ¿no? Que está formado no solamente por la protuberancia y el bulbo raquídeo, acá le falta colocar el mesencéfalo, ¿de acuerdo? El mesencéfalo contiene justamente estos de acá, ¿no? Al tálamo y al hipotálamo, ¿ya? Bien, y la otra parte que también tenemos que mencionar son los ventrículos cerebrales, como te dije antes, que son cavidades internas del cerebro en donde circula el líquido encefalorraquídeo. Vas a encontrar los ventrículos laterales, el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo, ¿ya? Inclusive, estos ventrículos cerebrales están tapizados por unas células nerviosas, unas células que se llaman las células ependimarias, que son un tipo de neuroglias, no sé si te acuerdas, ¿ya? Ahí se encuentran las células ependimarias, ¿ok? Bien. ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? Voy a ver el chat. Acá me hablan de algunos, me preguntan algunos sobre neurotransmisores, ¿no?
Bueno, sí, si nos ponemos a hablar de los neurotransmisores nos quedaríamos hasta el día siguiente, porque en realidad hay un montón, ¿no? No me preguntan específicamente qué tipo de neurotransmisor cumple tal función, pero podemos mencionar, por ejemplo, que la acetilcolina es el más conocido y es un neurotransmisor estimulante. Y el GABA, ¿no? Que viste por ahí en una diapositiva, por ejemplo, ¿no? El ácido gamma aminobutírico es inhibidor. Hay algunos neurotransmisores que son estimuladores y otros que son inhibidores, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y que se liberan en ciertas circunstancias también emocionales, ¿no? Algunos provocan depresión, otros ansiedad, ¿no es cierto? ¿Ya? Y las pastillas que recetan algunos médicos, ¿no? Psiquiatras y inclusive neurólogos, ¿no? Van enfocadas justamente a eso, ¿no? A reprimir la liberación de algunos neurotransmisores, ¿no? O acelerar la liberación de otros neurotransmisores. El sistema nervioso simpático y parasimpático controla justamente la parte vegetativa de nuestro sistema nervioso y hace también de que se liberen algunas sustancias como la adrenalina, noradrenalina, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Que son muy, muy importantes para este proceso, ¿ya? Ok, bien. En el chat que hay, en el otro chat con otros profesores, también puedes ahondar en esto, ¿no? Ahorita no tenemos mucho tiempo, ¿no? Estamos con la horita, pero puedes ahondar en el chat que ya ustedes conocen, consultando pues a otros colegas también, ¿ya? Ok. Bien. Seguimos avanzando. La médula espinal, ¿qué cosa es? La médula espinal viene a ser prácticamente un cordón nervioso. Es un cordón nervioso que mide aproximadamente unos 45 centímetros de longitud. La médula espinal está dentro de la columna vertebral y presenta dos ensanchamientos. Un ensanchamiento cervical y otro ensanchamiento lumbar, ¿ya? De los que salen nervios para las extremidades, ¿ya? En su cara lateral salen 31 pares de nervios raquídeos o espinales, ¿no? Por medio o a través de unos agujeros que se llaman los agujeros intervertebrales o agujeros de conjunción también, así se les llama, ¿ya? La porción terminal de la médula, la parte final, se conoce como cono medular, ¿ya? Y la médula va a presentar varios segmentos. Por ejemplo, acá, el segmento que ves acá se llama el segmento cervical, ¿no? Hay 8 segmentos cervicales en esa zona de la médula espinal. Hay 12 segmentos dorsales en la parte torácica o dorsal de la médula, 5 lumbares en la zona lumbar y 5 sacros y un coccigio, ¿ya? Algunos libros de anatomía, la zona sacra coccigia la unen, por eso se llama sacrococcigio, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? Ahora, acá donde dice SG significa sustancia gris, SB significa sustancia blanca. La sustancia gris del sistema nervioso está formada generalmente por somas de neuronas y la sustancia blanca está formada por axones o fibras de neuronas, ¿ya? En la médula espinal, la sustancia gris, como te dije antes, ¿está dónde? Mira, acá sí se ve la letra H, ¿te acuerdas? La sustancia gris está en el centro, en la zona medular, y periféricamente está la sustancia ¿qué? Blanca, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, la sustancia gris se encuentra en el centro de la médula y se encuentra periféricamente en el cerebro, o sea, a nivel de la corteza. Y la sustancia blanca está periféricamente en la médula, pero en el centro del cerebro, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las porciones o regiones de tu médula? Son, en este caso, la cervical, la porción dorsal, la lumbar y la porción sacra coccigia. En todas esas porciones, sumado todo, tienes 31 pares de nervios
nervios espinales o raquídeos, ¿no? Estos son los nervios que van saliendo de la médula, ¿no? Esta de acá es la asta posterior, donde llega la neurona sensitiva trayendo información. Acá estaba la neurona intercalar y de acá sale la neurona motora. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la función de la médula espinal? La sustancia blanca de la médula, ¿no? Básicamente lo que hace es constituir una vía de conexión motora y sensitiva entre los nervios periféricos y el encéfalo. O sea, tiene función conductora. Pero la sustancia gris de la médula lo que hace es ser el centro de los importantes reflejos, ¿no? La sustancia gris, ¿ya? Ahora, pasamos rápidamente a hablar del tronquito encefálico, ¿no? En el sistema nervioso periférico tenemos, ya hemos dicho, los nervios raquídeos, ¿no? Y son los nervios craneales, pero los nervios craneales están a nivel del tronco encefálico. ¿Cuáles son esos nervios craneales, no? Tenemos, por ejemplo, al nervio olfatorio, que es de tipo sensitivo, ¿no? Al nervio óptico, que es sensitivo. Los nervios craneales van a ser aquellos que nacen de la zona del tronco encefálico y se van a dirigir a diferentes partes del cuerpo para poder regular la función. Aquí te preguntan qué tipo de nervio craneal es, ¿no? Si es mixto, si es motor o si es sensitivo, ¿ya? Por ejemplo, el nervio olfatorio, ¿ya? Nace en la mucosa olfatoria, ¿de acuerdo? Y es de tipo sensitivo, ¿ya? Se encarga de la olfacción. El óptico nace en la retina y se encarga de la visión. Si hay una lesión, hay un problema ahí en el nervio óptico. Estos dos primeros son sensitivos, el primer y segundo par. El tercer par es el nervio motor ocular común. Su función es el movimiento, controlar el movimiento del ojo, del globo ocular. Entonces es un nervio motor. El cuarto se llama patético. También tiene función motora, ¿no? Mueve el globo ocular. El quinto es el trigémino. Tiene función mixta. ¿Por qué? Porque tiene una rama motora que inerva los músculos, unos músculos de la zona, el músculo macetero de la masticación, y también tiene una zona o una rama sensitiva que va a la piel e inerva la parte facial y una parte de la zona del cuero cabelludo, ¿ya? El sexto es el motor ocular externo. Se llama así porque mueve el ojo hacia la parte externa. Entonces, el sexto, el cuarto y el tercero mueven el ojo, ¿de acuerdo? El globo ocular. Y son motores. El quinto es mixto porque inerva el músculo de la masticación, ¿no? Contracción muscular. Y la otra rama del trigémino brinda sensibilidad a la piel, a la zona de la cara. El facial es el número 7, es un nervio mixto también. Tiene una rama que se dirige a la zona de la lengua para controlar el gusto, ¿de acuerdo? Relacionada con el gusto. Y otra rama que es la rama motora, que inerva los músculos de la cara, que te permite hacer mímicas, gestos en la cara. Es el responsable de la mímica facial. El octavo es conocido como auditivo, o también se le llama vestíbulo coclear. Acá le han puesto estatoacústico. Es un nervio sensitivo que tiene una rama que se dirige a la zona del oído interno para controlar la audición, y otra rama que se dirige a una parte del oído interno, que es la zona vestibular, para controlar el equilibrio. El glosofaringio, que es el noveno, también es un nervio mixto. Permite la deglución porque inerva el músculo de la faringe, que permite la deglución, y tiene otra rama que inerva la lengua y que es responsable del gusto. Este nervio es mixto, glosofaringio, es el noveno. El décimo es conocido como vago o neumogástrico. Es un nervio que tiene también dos ramas, la rama motora y la rama sensitiva. Ambas ramas, ¿no?, hacen de que el nervio sea mixto. La rama sensitiva brinda sensibilidad a todos los órganos que hay en el abdomen y en la cavidad torácica. Y la rama motora se dirige a los músculos de las vísceras para contraerlos. El onceavo es el espinal.
y el 12º es el hipogloso. El espinal y el hipogloso son motores, son nervios motores. El nervio espinal, que es el 11, mueve la cabeza. Tiene una rama que va al músculo esternocleidomastoideo del cuello y hace que muevas el cuello y la cabeza, inclusive los hombros. Y el hipogloso mueve la lengua. Es un nervio que tiene una rama motora que está relacionado con el habla, mueve la lengua, ¿ya? Esos son los pares craneales. Y luego tenemos el sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático y parasimpático forma parte del sistema autónomo, ¿ya? Lo que hace el simpático es estimular y lo que hace el parasimpático es inhibir, ¿no? Por ejemplo, si a mí me están asaltando, mi corazón comienza a latir rápidamente, mi frecuencia cardíaca aumenta, ¿no? Mi presión arterial sube, ¿no? Se dilatan mis bronquios, ¿no? Mi pupila se dilata también, comienzo a sudar, ¿no? Y comienzo a liberar adrenalina, ¿no? Todo eso pasa cuando me están asaltando o de repente cuando hay un temblor o un terremoto. Quiere decir que el sistema simpático, ¿qué hace? Prepara el cuerpo para situaciones de emergencia, ¿de acuerdo? Eso hace el sistema simpático, ¿ya? ¿Cómo se le llama al sistema simpático? Se le llama toracolumbar, porque los nervios emergen de la zona torácica y la zona lumbar de la médula espinal, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el simpático? Dilata las pupilas, hace que las glándulas salivales fabriquen menos fluido, ¿no? Aumenta el ritmo cardíaco, dilata los vasos sanguíneos de los pulmones, hace que el hígado libere glucosa para la energía, ¿no? El estómago reduce la producción de enzimas, por ejemplo, ¿no? Los músculos de los vasos o los vasos sanguíneos de los músculos se dilatan, se libera adrenalina, ¿no? La piel, en el caso de la piel, los vasos sanguíneos se contraen, ¿no? Los vasos sanguíneos de la piel se contraen y los pelitos se erizan, se ponen la piel de gallina, como dicen, ¿no? Todo eso hace el sistema simpático. Y el parasimpático hace lo contrario, es el que inhibe, ¿de acuerdo? Es el que devuelve al cuerpo al estado de calma, al estado normal. El parasimpático restaura las actividades energéticas del cuerpo, ¿ya? Se activa cuando el cuerpo debe conservar sus recursos, no usarlos, sino conservarlos. Y esta es otra parte también que hay que mencionar sobre las meninges. Las meninges son capas que protegen al sistema nervioso. Son 3 capas, ¿no? La dura madre es la más externa y está limitada por hueso, ¿no? Por eso se llama dura madre. Luego hay una capa media, una meninge media, ¿no? Que cuando se observa tiene la forma de una tela de araña, que se llama aracnoides. Y la más interna es la pía madre, ¿ya? Entre la aracnoides y la pía madre hay un espacio que se llama el espacio subdural o subaracnoideo. Por ahí circula el líquido encefalorraquídeo. Si a ti te preguntan por dónde circula el líquido encefalorraquídeo, el líquido encefalorraquídeo circula a través del espacio subaracnoideo, que se encuentra debajo de la aracnoides, ¿no? Y encima de la pía madre, o sea, entre la aracnoides y la pía madre. Este líquido encefalorraquídeo protege al sistema nervioso, ¿ok? Y finalmente, bueno, los órganos de los sentidos que forman parte del sistema sensorial, ¿no? Vamos a encontrar que los receptores que se encargan de captar estímulos, ¿no? Y que transforman los impulsos nerviosos o transforman los estímulos en impulsos nerviosos son justamente los receptores. Vamos a encontrar diversos tipos de receptores. Los mecanorreceptores, ¿no? Que se ubican, por ejemplo, en la piel, hay muchos de ellos, ¿ya? Que detectan cambios de presión, ¿no? Se ubican en el sentido del tacto bastantes. Por ejemplo, tenemos acá al corpúsculo de Pacini, ¿no? Es este. Tenemos por ahí también otro mecanorreceptor, que es el corpúsculo de Ruffini, que detecta calor. El corpúsculo de, por aquí no sé si lo han puesto, al corpúsculo de Krauss, no sé si está acá.
A ver, sí, acá está el corpúsculo de Krauss, que detecta sensación de frío, ¿no? Tenemos otros mecanorreceptores como el corpúsculo de Meissner, que es bien sensible, ¿no? Está a nivel de la piel, el corpúsculo más sensible de la piel está en la palma de las manos, en los labios, por ejemplo, ¿no? Tenemos el corpúsculo de Paxini, que detecta cambios de presión, ¿no? En la piel, ¿ya? Tenemos los discos de Merkel también. Tenemos las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Que pueden detectar inclusive sensaciones de dolor, una presión fuerte en la piel, ¿no? Por ejemplo, un pellizco fuerte, ¿no? O un golpe, ¿ya? Entonces, ahí, por ejemplo, están los mecanorreceptores, ¿no? En el sentido de la piel, en el sentido del tacto. El sentido del tacto es un sentido general y la piel es el órgano más extenso que tenemos, ¿no? No solamente nos protege, sino también, pues, como puedes apreciar, tiene diferentes receptores, ¿no? Que están detectando, ¿no? Estímulos mecánicos, ¿no? Luego tenemos los fotorreceptores. Los fotorreceptores se ubican a nivel, por ejemplo, del sentido de la visión, a nivel de la retina, detectan cambios de luz. Los quimiorreceptores, por ejemplo, los tenemos a nivel de la lengua, en el sentido del gusto, ¿no? A nivel de la nariz, en el sentido del olfato. Estos se activan por sustancias químicas. Los termorreceptores detectan cambios de temperatura. Acá hemos visto ya dos, ¿no? El termorreceptor, que es el corpúsculo de Krauss, ¿no? Y el corpúsculo de Ruffini también, que es un termorreceptor. Aparte de ser mecanorreceptor, es un termorreceptor. Y los nociceptores que detectan sensaciones de dolor, como por ejemplo las terminaciones nerviosas libres, ¿no? Que se ubican en la piel, ¿ya? Bien, acá tenemos el sentido de la vista, ¿ok? El sentido de la vista está representado por el globo ocular, ¿ya? El globo ocular. Y el globo ocular presenta varias capas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una capa externa que se llama la esclerótica, ¿no? Que es lo blanco de tu ojo que tú observas, ¿no? Hacia la parte anterior, la esclerótica se transforma en una capa transparente que se llama la córnea. Luego viene otra capita acá, que es la coroides, que es una capa bien pigmentada, ¿no? Y que en la parte anterior se transforma en una capita llamada iris, ¿no? Que es lo que le da el color a tus ojos, porque el iris contiene melanina, una pigmentación de melanina, ¿ya? Y luego viene la retina, que es la capa más interna, donde se encuentran los fotorreceptores. Estos fotorreceptores son células, ¿no? Que nos permiten distinguir colores y son responsables de digamos, la visión diurna y nocturna. Se llaman los conos y bastones, ¿no? Bien, bueno, son las 11 de la mañana, ya no quiero retrasar más el tiempo. Me falta explicar estas diapositivas de acá con respecto al sentido de los otros sentidos, el sentido de la audición, el olfato. Lo vamos a hacer en la siguiente clase y continuamos con la siguiente clase, ¿ya? Gracias por tu atención y espero que la información te sirva y nos continuamos la siguiente semana, ¿ok? Voy paso al profesor entonces.